Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con Mariano López Miguel sobre el principio del Líbano. Esa era la propuesta, ¿no? Eso es, efectivamente, el Líbano y lo que estamos viendo estos días, ¿no? Que sería ya la quinta invasión que sufre el país desde básicamente el año 76, 75, 76, cuando empieza aquella terrible guerra civil que duró 3 lustros y cómo se desarrollará el conflicto, ¿no? Parecía que habíamos llegado a un punto de inflexión con la elección de, por fin, un presidente, Josep Aoun, digamos, continuista, ¿no? No tiene que ver con Michel Aoun, no es familiar, aquí no hubo dinastías, es un apellido bastante común entre los maronitas del Líbano. Parecía que incluso con el fin de la guerra civil en Siria se iba a estabilizar la región, me temo que no. Y estamos viendo otra vez una vibración de conflicto, a pesar de que, como hablamos con Paco García Campa, tenemos el factor de todo lo relativo a lo que es bueno, pues otra vez el intento de monopolio del poder por parte de Hezbollah, ¿no? Que a pesar de que ha medrado en cuanto a, bueno, a sus líderes, han sido básicamente casi todos eliminados, quedan Naim Qasem, antiguo vicesecretario y convertido en secretario tras el asesinato de Hassan Nasrallah y Hesham Safieddin, pues queda a ver cómo puede responder, sobre todo cuando, quitando a Hamas, vuelve a haber esta vez la dupla de las dobles Hs, que son Hezbollah, Hutíes, aparte de la República Islámica de Irán y la IRA. Entonces, inclusive con toda la guerra que estamos viendo en una guerra, a mi entender, bueno, estúpida por parte de Estados Unidos, para intentar hacer un cambio de régimen que ni a corto ni a largo plazo vamos a ver, desgraciadamente, en Irán, pues se puede desestabilizar a un país, el país de los cedros, que hablamos largo y entendido en otros conversatorios. No sé bien lo que está pasando porque en teoría pudiera especularse con respecto de la intervención en el sur del río Litani, pero parece que también hay ideas respecto de alguna actuación por encima de la línea del río Litani, lo cual habría algunos que también estarían especulando al respecto de, vale, hay un colchón respecto de la zona de la línea azul, lo cual resultaría interesante a la hora de mencionar también hasta qué punto una frontera internacional es el reconocimiento de que, vale, yo reconozco que a partir de aquí eres tú, pero tú estás reconociendo también de que a partir de aquí soy yo. Es decir, una frontera no solamente es un elemento sobre un mapa, sino es el reconocimiento de dos estatalidades, de dos realidades nacionales a un lado y a otro, cosa que de momento no hay entre Líbano y Israel. Lo cual ciertamente es también curioso porque en el mar sí llegaron a un acuerdo sobre la delimitación no solamente de las aguas, sino también de un posible ámbito de colaboración con las prospecciones. Esto lo digo en tanto en cuanto si hay alguno en Israel que pueda llegar a pensar lo siguiente, hacemos el colchón, pero claro, sacamos a todo el mundo, a diferencia de elementos anteriores, en donde, vale, atacamos a los chiíes que estarían relacionados con Hezbollah, en donde serían los objetos señalados ahora, habrían dicho, sacamos a todos, hacemos una zona colchón donde no haya nada, pero claro, eso, si alguien pensara, nos vamos a anexionar todo esto, luego, ¿qué tendría que hacer? Otra banda colchón por encima del río Litani. ¿Y eso a dónde llevaría? ¿Hasta el Polo Norte? Eso no es una solución viable. Con lo cual, el ideal sería, más lógicamente, una situación. Aunque esto también sería una situación bastante idealista. Estabilidad del Líbano, un país en el que pudieran venir otra vez las minorías cristianas, digo del exterior, los que se fueron en tiempos recientes, a la hora de estabilizar una minoría importante cristiana, con los suníes, los chiíes, un país estable, un país fiable. ¿Esto es posible o estamos hablando de el cuento de la buena pipa? Esto ciertamente no lo sé. Lo mismo que, vuelvo a decir, no sé qué demonios está haciendo Israel, no sé hasta qué punto el gobierno de Beirut tiene capacidad para hacer cumplir la norma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2006 a la hora de decir, Hezbollah debe de ser desarmado. Bueno, vale, como principio está bien, como mandato del Consejo de Seguridad está bien, pero las piezas, no sé hasta qué punto los actores tienen unos planes, quieren cumplir esos planes y cuáles son los intereses.
de las partes en este momento. Bueno, está todo muy implicado. En primer lugar, hemos visto que las soflamas incendiarias del ministro de Defensa israelí, que tendría que ser cesado, básicamente, porque lo que ha dicho es un traslado forzoso de población y anexionarse a otro territorio, como bien indicaba Juan Carlos, amén de destruir todas las barrios residenciales respecto de las zonas que presumiblemente se anexionasen en aras de una supuesta seguridad. El elemento de seguridad aquí queda claro que no es por culpa de unas minorías chiíes que están en esa zona, porque ahí sí que es verdad que no es un bastión de Hezbollah, pero que fue utilizado desde luego como zona de ataque o como lanzadera, sobre todo durante la guerra civil siria, porque es una zona muy porosa que permite el paso a Israel, pero también a Siria. Entonces, en ese sentido, lo de Israel Katz de decir que hay que limpiar esa zona, al estilo como se hizo en Jenin en la operación de 2002, posteriormente el conflicto en Gaza, etcétera, es una auténtica barbaridad. A mi entender, claro está. Hemos visto que esas operaciones de contrainsurgencia solo traen más problemas. Quizá en Rusia con el tema de Chechenia funcionó, pero estamos hablando de que el Líbano no es Chechenia, no hay un gran zancadillo para colocarlo de virrey. El ejército del sur del Líbano con Antoine Lahad no existe ya. Entonces, ¿qué aliado le puede quedar a Israel? Ninguno. En ese sentido, ninguno. Hombre, podría verse que para el vecino o la hermana mayor, que es Siria ahora, controlado por un gobierno fundamentalista, como hablamos con nuestro estimado amigo Cian, pues sí, le vendría bien todo lo que sea desestabilizar el Líbano en aras de que el dinero bueno que se pueda cortar de posibles reconstrucciones o ayudas al Líbano siempre y cuando no se cumpla la resolución de 2006 para desarmar a Hezbollah, se dé ahora a una Siria que está en proceso de reconstrucción, ¿no? Nadie sabe dónde puede llevar esto, pero el efecto derrame está a la vista y sabemos que el elemento desestabilizador podría ser no tanto ya una vez más la caída en el Líbano 20 años después de la guerra de 33 días, ¿no? Sino que si alcanza Jordania, ¿qué se podrá hacer? Porque tenemos que tener muchos elementos en cuenta como son Irak, la propia Siria, obviamente el Líbano, pero también Jordania. Es que según Enrique Zimmerman, que ha escrito recientemente un libro sobre el conflicto pivotando en Israel, con raigambre histórica, pero también con elementos del presente. Seguramente te acordarás no solamente de lo que es el reciente presente, sino también cuando estaba en Antena 3 como Sí, corresponsal. claro. En Jerusalén. Sí, el originario de Portugal, con fuertes raíces en España, aunque vive en Tel Aviv. Em, Tiene un montón de contactos, es una persona bien informada y ha dicho que hay unas reuniones entre Líbano e Israel a la hora de acuerdos, no solamente de seguridad, sino también profundizando en un acercamiento, lo cual sería interesante con esta situación en la que, vale, Hezbollah debe de ser desarmado y eso hace 20 años que tendría que haber sido una realidad porque el Consejo de Seguridad lo mandató en una resolución de obligado cumplimiento. Bien, mm, esto significa que Israel puede bombardear lo que considere porque el mal estaría ahí dentro con Ben Gvir y Smotrich, al que personalmente ninguno de los dos zipizape, como diría alguno, ninguno le responsabilizaría de ni siquiera un cono en el patio de un colegio, ni de una portería de una finca rural. No le recomendaría a nadie ni siquiera hacerle guardar un banco de parque, ni un pino en un bosque. Son gente que no tiene ninguna capacidad de responsabilidad, pero más allá de esto, parece que de momento, y digo de momento, donde las elecciones en Israel parece que pueden venir en junio, septiembre, octubre, iniciando Sí, tal además vez ahora octubre, ¿no? Creo, sí, sí. sí, iniciando tal vez un periodo de convulsiones del que podemos hablar tal vez luego, pero en la vertiente respecto de que Israel esté bombardeando al Líbano sin acuerdo con el gobierno de Líbano, eso sería contraproducente, toda vez que lo bueno sería esa vía que parece que también tiene su vector de relación con, como dice Enrique Zimmerman, de esas reuniones entre Líbano e Israel y hacer algo parecido a una incorporación a un estilo del Acuerdo de Abraham, en el que parece esa estabilización de Al-Shara habría dicho a través de intermediarios de, ojo, esas reuniones nos interesan,
E igual a esas reuniones bilaterales se convertirían en trilaterales a la hora de incorporar a ese proceso negociador a Siria, lo cual sería del todo punto interesante. También desde cierto punto de vista, porque claro, de Al-Shara, el artista antes conocido como el Yulani, se pueden decir muchas cosas y estuviste con Gustavo recordando que celebró el 11S, que estuvo en no sé dónde en 2002-2003. Es interesante, es importante, es real, eso existió. Pero el hecho de que con Al-Shara, cierto es que por la vertiente de los kurdos pasa lo que pasa, pero por la otra vertiente, la vertiente con Israel, que estuviera dispuesto a llegar a un acuerdo sin el ámbito territorial como elemento primordial, que no importe el tema de la granja de Sheba, el tema del Golán, que no importe dónde estén el límite de los ejércitos israelíes para tener un acuerdo de paz con Israel, es algo que también hay que valorar en su justa medida. No, no, desde luego. De hecho, ha habido una especie de operación de relaciones públicas y de lavado de imagen de Ahmed al-Sarraj y no ha sido otro que, bueno, en una entrevista, me parece que fue en el British College, o no me acuerdo si fue en el British College o en Canadá, de justamente un enemigo acérrimo de él durante los años de la presencia estadounidense, ocupación estadounidense en Irak. No era otro más que David Petraeus, posteriormente comandante en Afganistán, líder de Shurj, de los hijos de Irak, de lo que fue la contrainsurgencia, más o menos en esa región, y que dijo, ahora mismo ya no somos enemigos, soy su mayor fan. Y creo que en el fondo, quitando obviamente los kurdos, que está siendo una auténtica barbaridad, y que tendrán que tomarse en cuenta no solo con los kurdos, con los alawíes, y otras minorías que creo también había mencionado Paco y que hicimos un programa sobre él, como son los drusos, tendría que verse qué efecto llevará a cabo para el gobierno transicional, ¿no? De hecho, hay miedo porque Al-Shara, antiguamente el Yulani, acumula poderes. Por el momento, en el gobierno transitorio, en un principio, el gobierno de Unidad Nacional tenía figura de presidente o el, bueno, de jefe de Estado, no se había denominado como presidente hasta marzo del año pasado, es decir, hace escasamente un año, y había una figura de jefe de gobierno, primer ministro, fue abolida. Entonces, yo miedo a que Al-Shara esté acumulando poderes y sobre todo esos poderes también, digamos, que deje a la Cancillería, al Ministerio de Asuntos Exteriores, como un mero títere y que esté optando pues por una negociación con Israel que no toda la gente lo ve bien. Es decir, es muy correcto lo que has indicado, Juan Carlos, de que no quiere paz por territorios, quiere un acuerdo quizá de paz similar a los de Abraham y ya veremos hasta qué punto luego pues estabiliza lo que es el ejército, se purga probablemente de elementos fundamentalistas, porque ahora mismo lo que son las Fuerzas Armadas Sirias está plagada de exmilitares o militantes, perdón, de HTS, y ver a qué acuerdo de paz puede llegar. Si se llega a un acuerdo de paz en Siria, ¿se podría llevar también a Líbano? Si lo ha dicho Enrique Zimmerman, no soy nadie para desacreditar lo que comentó, ¿no? En este caso, lo importante es hasta qué punto están dispuestas a hacer las dos partes y, sobre todo, hasta qué punto se puede garantizar de que Israel, en un estado en el cual, o sobre todo por el tipo de gobierno que tenga, de las que salga de las próximas elecciones, aunque yo creo que habrá un continuismo, por desgracia, con gente como Ben-Gvir y Smotrich como llaves o como los kingmaker, en ese sentido, pues hasta qué punto se puede garantizar que, aun firmando ese acuerdo de paz, van a ser como Jordania, es decir, unas relaciones que pueden pasar por momentos tumultuosos, etcétera, o Egipto, o por el contrario, en un momento que esta gente le dé el vaído nacional mental, pues le esté por invadirlos o por atacarlos. Ese es el problema realmente, pues, mi opinión, vamos. Sí, no podemos continuar con el tema del Líbano por la situación también de Siria, que es un elemento interesante respecto de cuando estaba la situación más o menos calmada, aunque era una ciénaga ponzoñosa a la hora de que la situación aparecía calmada, pero no por ausencia de voluntad de conflicto y no una resolución formal antes de la situación de HTS entrando desde Idlib, y la finalización completa de Bashar al-Assad y el colapso del régimen, primero en Alepo y luego en Damasco. Em, esa no finalización, creo que lo comenté alguna vez, creo recordarlo, si no se llega a una resolución firmada con algún tipo de tratado de paz, eso sigue pustulentamente abierto, sigue supurando
Y aquí nos encontraremos con algo más o menos parecido conceptualmente. Si la resolución de la guerra civil que comenzó en 2011 porque la insurgencia a través de la primavera árabe pacífica, simplemente por protestas por la privatización del agua, de empresas privadas, convertidas de lo que antes eran empresas públicas, es decir, asuntos que en el ámbito occidental serían, bueno, pues protestas de la gente que está incontenta con la actividad del gobierno, sale a la calle, quiere cambios de las políticas públicas, pero el problema allí es que como la olla está tan tapada, cuando ésta cumple el relleno, estalla de forma tan violenta porque se ha evitado que haya válvulas de escape a la hora de generar esos disensos en situaciones que pudieran pues salir un poquito más naturales, que es lo que pasa con las dictaduras, que suelen tener estas derivadas. Cuando tenemos esta situación actual, de en donde no hay un acuerdo de paz que finalice más o menos globalmente con lo típico, bueno, por ejemplo, habitualmente habrían sido pues un tratado en París, con unas mesitas, unos documentos, unas plumas, firmado. Pero allí, lo que ha pasado con los kurdos, el asunto que está irresoluto con el tema de los drusos, el tema de los alawís en la zona de la costera, en el ámbito de la Latakia, tenemos una situación en la que tendría que configurarse una figura federal, pero no sé hasta qué punto hay una vocación de convertir el país en una situación federal cuando sigue considerándose árabe, cuando sigue considerándose unitario. Por lo tanto, es una situación compleja interna en el que el deber ser pues parece que está cortocircuitado respecto de lo que es. Pero en el ámbito de Israel, claro, Enrique Zimmerman dice, han ganado en 7 frentes, dejando de lado la situación actual respecto de Irán, han ganado militarmente en 7 frentes, desde el 7 de octubre. Vale, bien. Pero él mismo lo dice. Esa victoria militar no se ha traducido en una victoria política, no ha tenido réditos políticos en ningún caso, con lo cual eso también es un fracaso del ámbito político sobre el ámbito militar, ¿vale? Usted es un genio militar y ha hecho un desarrollo estupendamente a la hora de adelantarse con el tema de los Vipers, con el tema de la guerra de los 12 días, haciendo del espacio aéreo iraní un espacio israelí, vale, un montón de cosas que son ciertas. Pero hasta qué punto la ausencia de un aprovechamiento como, bueno, el año pasado hubo el tema de el centenario que no se celebró, lamentablemente, en septiembre del año 25, de Alucemas. ¿Hasta qué punto el desembarco de Alucemas luego hubo un aprovechamiento o no? Porque después de un desembarco hay que hacer un aprovechamiento, en ese caso militar, de abres brecha y por supuesto luego tienes que aprovechar esa brecha abierta para profundizar y ganar terreno. Aquí estaríamos hablando de que la brecha sería la parte militar y en el ámbito político pues habría esa ausencia. ¿Hasta qué punto, hasta las elecciones de junio o de septiembre o de octubre, es posible cerrar la brecha, esperando con el tema de Irán, cerrarlo completamente, que no haya ningún tipo de elemento militar encima de la mesa, y que luego esto también Enrique Zimmerman lo comenta, pero es casi como un deseo. ¿Hasta qué punto es posible superar esos bibis, anti-bibis, a la hora de generar algo que necesitaría Israel, como sería un gobierno de coalición, un gobierno de concentración nacional que pudiera establecer planes de reconstrucción y que pudieran sortear lo que tal vez pudiera volver a estar en la mesa, que sería hacer 5 elecciones en 2 años? Es decir, que la elección de junio, agosto, bueno, agosto no, junio, septiembre, octubre, devenga en pocos meses de otra repetición, porque no se pueden poner de acuerdo, y que si se ponen de acuerdo, como pasó con aquel gobierno en el que no estuvo Bibi, que duró bastante poco, vuelve a haber elecciones. Esto lo están viviendo los búlgaros desde hace bastante tiempo, de Sí, que hay sí, 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 sí. elecciones, no hay gobierno, vuelve a haber elecciones, y ese es el riesgo en el que se puede meter Israel. Sí, sí, y de hecho, curiosamente, de Bulgaria podemos decir que hubo un asesoramiento electoral por parte de un ex agente exdirector de Mossad, Dani Yatom, y un exdirector de la Mujabarat palestina, como era Mohamed Dahlan, ¿no? Con lo cual, intentar extrapolar el efecto israelí en políticas de la Unión Europea o de países de la Unión Europea no es muy bueno. Ahora bien,
La situación de, vamos, de un parlamento colgante, dependiendo de un diputado solo, podría darse de nuevo, lo hemos visto. Creo que el que estábamos hablando del que duró bastante poco, si Netanyahu había sido como primeros ministros alternativos Naftali Bennett y Yair Lapid, ¿no? Si no me Sí, equivoco, si no me falla la sí, memoria. consecutivamente. Eso es. Tipo cuando hubo también un primer ministro alternativo, que me parece que era con Netanyahu Benny Cohen, ¿no? El ministro de Defensa también, luego ministro sin cartera. Perdón. Pero creo que bueno, que lo que se busca en el fondo por parte de lo que ahora es el nuevo Partido Laborista, creo que se llaman los Demócratas, el antiguo Partido Mapal, por parte incluso de la lista árabe de Ayman Odeh, un largo etcétera, sería quizá un pentagobierno o pentapartito, perdón, para evitar que lleguen al poder de nuevo lo que es sobre todo el Shas, los religiosos, los ultraortodoxos, o incluso partidos como Nuestra Casa es Israel de Bennett, ¿no? Que por cierto Bennett ha dejado ese partido, si no me equivoco. ¿Qué puede haber? Pues para mí un efecto tipo año 99, una baraquización, tipo lo que logró Ehud Barak, que el gobierno no cae por el acuerdo de paz y, bueno, no, acuerdo de paz, perdón, no, por la retirada de Líbano tras 15 años de sangría y de guerra de guerrillas, ¿no? Del sur del Líbano, 18. que es una victoria, digamos, 18 desde el 82 al 18 2000. contra el 82. Es que 85 siempre digo que son 15, perdón, porque es cuando surge el actor no estatal que es Hezbollah, disculpa, en febrero del 85, pero efectivamente 18 años. Se retira y a Barak dice que le va a pasar coste electoral. Al final no fue eso, fue el fracaso de Camp David II, la segunda intifada con todo lo que vimos y sobre todo lo que fue el paseo por las mezquitas de Ariel Sharon. Luego ya es que encima se mezcló un poco el hambre con la gana de comer. ¿Cómo llegar a un acuerdo cuando hay un momento en el que ocurren los atentados del 11S y una de las prerrogativas que ponía Osama Bin Laden era el fin del Estado de Israel, etcétera? Era imposible. Era imposible. Ahora mismo, ¿qué líder puede ser una alternativa a Netanyahu? También está muy polarizado. El nuevo líder del Partido Laborista, de los Demócratas, no me acuerdo cómo se llama, creo que es un excoronel o es general de las Fuerzas Aéreas israelíes, ha dicho directamente, ha condenado lo que ocurre en Gaza. ¿Perdón? Yoav Galan. Exactamente, Galán. Pues incluso, exactamente, se habla incluso también de Tamir Pardo, antiguo director del Mossad, otra vez también el Likud quiere meter a un antiguo director del Mossad como Yoshi Cohen, es decir, hay una especie de lucha también, no solo de lo que es la dialéctica de los partidos y de la población, sino de los servicios de inteligencia. Por lo visto, el Mossad está a favor de continuar la guerra en lo que es en Irán, hasta que se acabe con el programa nuclear, hasta que haya un cambio de régimen. Si nos referimos a lo que es el Líbano, no está tan claro lo del apoyo al Mossad, pero en cambio el Shin Bet es un caso contrario, apoyan directamente acabar lo que es los deberes en el Líbano con respecto a Hezbollah y dicen que Irán que se quite de en medio porque encima es un país de 90 millones de habitantes y que tiene la problemática de sobre todo de que una balcanización del país con todas las minorías que tiene puede dar lugar, según historiadores como Martin Van Crevel, a un escenario mucho peor de lo que fue la guerra civil siria o incluso la guerra de Irak o posguerra de Irak. Sí, el problema interno con Yoav Galan tiene bastante que ver con que él, cierto es, el 7 de octubre se presentó voluntario, a pesar de que ya no era miembro, hizo una labor importante a la hora de servir, pero insinuar que el ejército israelí entra en Gaza para directamente matar niños y mujeres es algo que, conociendo el paño, un soldado no puede decir, sobre todo teniendo en cuenta de que, a diferencia de otros ejércitos, Israel tiene un ejército en el que, si tú sabes que estás cumpliendo unas órdenes que son ilegales, puedes denunciar a tu oficial. El tribunal te dará la razón. Vamos, que si tienes pruebas, pues evidentemente Israel es un Estado de Derecho hasta el punto de que las izquierdas puede que no tengan representación institucional, no tienen parlamentarios. El viejo Mapai, el viejo Mapam han desaparecido, aquellos del 48. Pero las izquierdas sociológicas tienen poder en la judicatura, tienen poder en la academia, tienen poder en los medios de comunicación, tienen poder en elementos sociales, tienen capacidad de movilización, lo movimos,
lo comentamos, como se... Y en los servicios de inteligencia, que cité antes, Dani Yatón fue también temporalmente líder del Partido Laborista, si no me equivoco, Es hasta las decir, que elecciones de siguen teniendo 2003. influencia y debería de haber una cierta responsabilidad a la hora de hacer según qué declaraciones. No lo he visto esto que voy a decir dentro de Israel, pero ha sido polémico el hecho del cierre de la ciudad vieja de Jerusalén, en el que algunos han dicho, veis, van en contra del cristianismo ahora que viene la Semana Santa. A ver, muchachos, han cerrado la ciudad vieja porque han caído unas esquirlas en la ciudad vieja de lanzamiento iraní. Y eso evidentemente es una seguridad para toda la ciudadanía. Es decir, hace 30 días que no puede entrar el gran rabino a la ciudad vieja de Jerusalén. Es decir, vale, el patriarca latino no puede entrar, pero tampoco los musulmanes y tampoco los judíos. Con lo cual, enfocarlo en un sentido es hacer flaco favor a la verdad. Lo comparo con el tema de Yoav Galan, que bueno, pues tampoco ha dejado en buen lugar el tema de la verdad en algunos momentos. Por más de que la lista árabe o su agrupación de izquierdas pudiera tener éxito electoral, tal vez, lo cual evidentemente tiene bastante que ver con el hecho de que en Israel hay una proporcionalidad, entre comillas, pura, al ser un caso único, con una elección con circunscripción única, en la que tienes una mala influencia. Yo esto se lo he comentado a algún israelí y a algún judío no israelí, de que lo que tendrían que hacer es cambiarlo, porque con un porcentaje bajísimo de incorporación al reparto y 120 escaños en la Neset y circunscripción única, en España, si pongamos que... vamos a poner un ejemplo. Pongamos que eres del partido X, Mariano, y estás en Asturias, y has sido diputado al Congreso. Bien, y te has enfrentado con el secretario de organización de tu partido en Asturias. Y eso significa que si sigue mandando ese señor como secretario de organización en el partido, pues tú no vas en las listas y a la siguiente legislatura tú ya no eres diputado. En el caso de Israel, lo que pasaría, a despecho de que, evidentemente, en Asturias dirías, pues me monto mi partido y voy de cabeza de lista. Bueno, pues en Asturias igual, salvo que seas una figura muy prominente y que arrastres tú a un montón de gente, pues mira, te comerás un colín y quedarás nominalmente muy bien, quedarás muy bien la foto, la gente te querrá mucho, pero votarte no te votará. Pero en Israel tienes esa curiosidad en la que, vale, me enfrento al líder o al secretario de organización, y el secretario de organización tiene la circunstancia de, bueno, pues este se me va, si tiene cierto carisma, tiene un mínimo para entrar, que es muy bajo, y puedes obtener tu escaño, uno. Y con un escaño puedes condicionar el conjunto de la gobernabilidad en Israel. Matemática política, sí, sí, Es sí se ha decir, tienes visto. el incentivo total de, vale, pues hacer como vender. Me pico, me monto en mi casino con furcias y con todo lo que quiero. En Israel tienes esa situación y por eso se ha atomizado. Lo cual es alucinante porque se intentó en 2001 hacer una elección directa de primer ministro. Claro, pero eso es problemático. Porque separas y puedes tener un primer ministro, pero que no consiga El Parlamento, que Parlamento, pues si pudiéramos votar a Ehud Barak no le poníamos de primer ministro, pero lo hemos votado directamente porque tiene esa capacidad como PCs que han pasado, que tenía dos ultras, los dos se pelearon entre sí, con lo cual PCs que pues en Irán, pues yo campeador, pues aquí tendríamos algo similar, en el que, vale, yo tengo la figura de primer ministro, pero el Parlamento no me sigue. no, exactamente, es contrario, sí, 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 Ahí estaría un totalmente, no es un poquito Parlamento. el mejunje. No, y no solo eso, sino que encima esto me recuerda mucho lo de estos liderazgos y demás a un tipo de liderazgo tóxico, por así decirlo, como ocurre en Australia, que hemos visto que muchas veces el primer ministro o la primera ministra, como pasó alguna vez, se le ha dado la patada en el trasero, no porque haya, y creo que en Reino Unido también, no porque haya perdido unas elecciones, no porque no pueda formar gobierno, no porque le acucie tanto la problemática de matemáticas del Parlamento que tenga que dimitir. No, en estos casos porque pierde la capacidad de liderazgo. Pasó con Kevin Rudd primero, pasó con su sucesora, que Julia, no me acuerdo del apellido, disculpa,
y posteriormente, otra vez Kevin Rudd, que perdió las elecciones posteriormente, volvió a quitar el liderazgo. Y también pasó con Turnbull, etcétera, ¿no? Es decir, eso crea una especie de incógnita de cómo gobernará el siguiente candidato a primer ministro, cuando realmente lo que le preocupaba era ser líder de partido, pero a la par de que era jefatura de gobierno. Y aquí en Israel, por lo que comentas, puede pasar también. Se ha visto, o sea, ahora porque no tiene ningún tipo de sombra Netanyahu tras aproximadamente 30 años interrumpidamente en política. No digo ya como primer ministro, digo las etapas primero, 96, 99, posteriormente fue ya a partir de 2015, y claro, y anteriormente como ministro de Finanzas, como ministro en distintos gabinetes, tanto de, bueno, de Ariel Sharon como líder de la oposición, etcétera. Claro, ante esto, ¿quién va a disputar el poder a alguien tan hegemónico? Porque hemos visto otros casos parecidos. Pues sí, lo hemos visto con Víctor Orbán en Hungría. Nadie piensa que va a quitarse el puesto de jefe no solo de gobierno, sino del Fidesz, o secretario general de Fidesz. Ha pasado también con Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, con el partido Smer, y en muchísimos sitios más. Entonces, aquí ya tenemos esa matemática, esa casuística, cosa que, por ejemplo, no pasa en el Líbano. En el Líbano son casi hegemónicos porque no hay recambio generacional. Es verdad que, por ejemplo, el presidente tiene que ser cristiano maronita, pero también no tiene filiación política. Vale, hasta que encontraron a Josep Aoun, creo que han sido casi 3 años de vacío de poder, ¿no? Anteriormente Sí. con... Y eso que le encontraron en el lugar donde habitualmente suelen coger a los presidentes, que es, a la ver, ¿quién jefatura es de el Fuerzas jefe del ejército? Venga, venga usted para La acá. jefatura de Fuerzas Armadas, sí, sí. Está también el caso de, bueno, Hezbollah, pues casi con una especie de esquema piramidal marxista-leninista de partido comunista, aunque en cuanto a su filiación religiosa es otra cosa. Tenemos también los partidos generalmente tanto de bloque sunita, con una figura como era el clan Hariri, por clanes también, que se puede ver ahí, y sobre todo el caso más extremo, que es Amal, que no tiene capacidad de sustituir y tiene 92 años a su secretario general del partido y portavoz del Parlamento libanés, como es Navi Berri. El día que falte Berri, ¿qué vamos a tener? Otra vez otro parón, digamos, por culpa de los acuerdos de Taif y el acuerdo de unidad nacional, en el cual no se encuentra ningún portavoz de parlamento chiita, porque nadie no es que no quiera serlo, sino que también la media edad entre esa comunidad, sin contar a Hezbollah, es de 69, 70 años dentro del movimiento Amal. ¿Qué pasará entonces? No, la vieja guardia controlando desde... No, es como pasó con el PSOE en el año 97, en el que, vale, perdieron el poder nominal, pero siguieron controlando respecto de Almunia, Borrell, ¿no? Eran los factotums, el tema de Bono, Zapatero. Renovadores contra guerristas, sí, Sí. sí, sí. Hombre, hay cosas que resultan curiosas porque en Perú tenían constitucionalmente un argumento que era la incapacidad mental y que luego ha sido cajón desastre para Sí, echar porque a los presidentes. Lo digo porque pocos se dan cuenta de, y esto lo hablamos en algún conversatorio sobre Perú, eh, acerca de que el verdadero cáncer, y pido disculpas si alguien se molesta a la hora de utilizar este término, pero también existe el trópico de cáncer. El verdadero problema grave sería el Congreso peruano. Ese sería el auténtico problema a la hora de... polarizado con unos movimientos, Sí, sí, tanto de extrema hasta el punto derecha de como que se han ultraconservadoristas. impedido la reelección ellos, pero se han inventado el Senado para poder reelegirse de otra manera. Exactamente, Lo cual sí, sí. ciertamente es algo que hay que pensar. Hasta cierto punto, cuando decías el ámbito británico, y Australia es ámbito británico, lo quieran o no, en el siglo XIX había una situación en el Reino Unido, en Westminster, en el que por la noche, en sesión que podía ser continua, hacían una votación y podían echar al primer ministro. Y cuando se despertaba al día siguiente, oiga, señor primer ministro, ha sido destituido. ¿Por qué? Porque había una votación que es destitutiva. En donde, claro, está la situación de una moción de censura destructiva o una moción de censura constructiva, que es la diferencia Sí, importante. Cosa que hay que introducir, por ejemplo, en la Constitución española vigente está el tema este de la moción constructiva. Parece que en Francia hace falta introducirlo. En el Reino Unido creo que ya está introducido esa noción de, vale, usted si quiere derribar al gobierno,
tiene que proponer un candidato alternativo y un programa alternativo al que está, porque si no, para destruir, bueno, puedes lograr una mayoría, en teoría sí, pero lo hemos visto, por Para ejemplo, construir otra lo hemos cosa. visto en España, en el que hay cosas que le han tirado abajo a Pedro Sánchez, una mayoría de bloqueo entre PP, Vox y Junts. Vale, pero PP, Vox y Junts seguro que no son capaces de montar un gobierno. Pues esto también pasa en otros Mira, países. ¿Qué es lo que pasa precisamente en Israel? En donde, totalmente, te iba a vale, decir eso, sí, sí. quieren o aman a Bibi Netanyahu, pero solamente una vez fueron capaces de montar una coalición que el único aglutinante era todos los que estamos somos no Bibis, como Exactamente. aquel club de los no homers. Exactamente, sí, y sobre todo el odio hacia Netanyahu y también decirle, lógico casi, ¿no? Por todo lo que habían pasado, porque hubo incluso un momento que la que cambió e hizo la caída del gobierno fue una diputada de nuestra casa Israel. Pero damos cuenta que en ese, vamos, heptapartito, porque eran varios, había incluso el movimiento islámico israelí. O sea, ¿hasta qué punto estaba la gente de Netanyahu para que aceptase un gobierno de nominalmente enemigos de Israel que quieren implantar la Sharia en las zonas donde también tienen pseudogobiernos o Mukhtar, ¿no? Alcaldías. Sí, Abbas estaba participando de aquella alternativa. Y me refiero al Abbas israelí, no al de la Sí, no ANP. Abbas, el dentista, no a Mahmoud Abbas, efectivamente, Riyad Abbas. Y no solo eso, gente que podría haberse estado dando golpes en la Neset, al final dijeron, hay que quitar a Netanyahu, algo tenemos que hacer. Creo que el gobierno duró desde mayo, junio de 2020 hasta quizá, perdón, mayo, octubre de 2021 malamente, y luego fue ya el paso al primer ministro alternativo, etcétera. Y creo que hicimos un conversatorio cerca de Chechenia en el que dijiste, y recordemos que el próximo fin de semana, allá por octubre de 2022, son las elecciones parlamentarias en Israel, las quintas de aquella, ¿no? En la que se hablaba ya de que tenían que acabar con el bloqueo de algún modo. Y de hecho, si no me equivoco, las elecciones que ha habido desde 2019 se comieron de por medio a, bueno, estas repeticiones a un presidente, no por dimisión, sino porque acabó su mandato presidencial, como era Rublen Rivlin, ¿no? Rivlin, perdón, para luego dar lugar a Bushi Herzog. Sí, sí, esto pasa. En principio la presidencia en Israel es más bien simbólica. En un estado que tiene carencias, por ejemplo, el hecho de que no tiene una constitución escrita, y esto lo hemos dicho más de una vez, en el que, vale, en el momento fundacional era difícil ponerse a escribir una constitución cuando lo que querían era echarte al mar, y había tanto conflicto, pero estas cosas que cuando se dejan, luego ponte a hacer una constitución ahora para Israel. Creo que ya es Con lo algo de, ya cuando imposible. dijeron lo del término de Estado judío, no posibilita que haya una constitución como tal, ¿no? Una constitución aglutinadora. Porque sobre todo tenemos que pensar en las minorías, que ellos mismos no se quieren sentir minorías, pero les obliga el propio gobierno, ¿no? No quiero decir el Estado, a considerarse como minoría porque se ven desprotegidos. Sobre todo si, como sabemos, el gobierno tiene o cariz de derecha o hasta de derecha extrema, por no decir extrema derecha, ¿no? Con el caso que está habido ahora, pues hemos visto que el más combatido no es tanto Ben Gvir, cosa que me extrañó, sino gente como Smotrich hablando de que había que quitarle los derechos, no solo ya a los ciudadanos árabes de Israel, como hay mano de. Estamos hablando también de los drusos, estamos hablando también de los circasianos, estamos hablando de las minorías islámicas no árabes que hay presentes en ese país, estamos hablando de los cristianos. Entonces, está habiendo una especie como de miedo a que esta gente, sobre todo, principalmente los colonos, estén llevando a cabo una especie de, y sin una especie, de apartheid contra las propias minorías del país. No estoy hablando de los palestinos, ya minorías dentro del país. Lo cual es un problema porque esas llamadas minorías han contribuido no solamente con sus impuestos, sino también en el propio ejército. Son gente que evidentemente van en contra de las esencias de un país que por más que se pudiera nominar como el país de los hebreos, de los judíos, donde, claro, es cierto que cuando... quién sería judío?
Y alguien podría decir, bueno, el Estado de Israel es el que ha puesto la clasificación, ojo cuidado, como nos dice habitualmente Gustavo Weidler, quien puso la clasificación de quién es judío o no, a la hora de quién puede venir al Estado de Israel o no, fue la corista austríaco. Con el tema de los abuelos, si tenías uno o dos, bueno, podíamos hacer el tema de Mishlinga, un poquito arbitrario, pero si ya tenías tres o cuatro, vamos, era más judío que Theodor Herzl bajado del cielo. Lo cual, evidentemente, cuando se establece el Estado de Israel, dijeron, bueno, para que venga aquí y que tenga derecho a estar, ¿qué clasificación hacemos? Pues dado que gentes que no tenían la noción de haber sido judíos porque ese judaísmo era más genético, pero culturalmente habían sido otra cosa y fueron llevados igualmente a los campos, es decir, para cualquier austríaco le daba igual un profesional de clase media que fuera una persona integrada en Düsseldorf de hace un par de generaciones o de tres, que uno que estuviera ahí con los tíos rebuzones recién llegado hace 10 años. Ningún problema, están los dos en el tren y los dos los mandamos a Birkenau, a Auschwitz, a Bergen-Belsen, a Sobibor, no pasa nada, los enviamos todos juntitos. Bueno, pues el Estado de Israel tuvo a bien decir, vale, si para jodernos la vida esta ha sido la clasificación, para salvarnos, pues tiene que ser la misma. La misma. Sí, esto, evidentemente, es pasado, es historia, que también Smotrich y Ben-Gvir deberían de tener presente a la hora de que si Tel Aviv es la cuna del Bauhaus, a la hora de expresarlo, a la hora de verlo, a la hora de sentirlo, expatriado de Alemania porque era arte degenerado también en el ámbito de arquitectura y como muchos también eran judíos a su vez que arquitectos, evidentemente ese trasvase también con ser refugio de estas minorías que son israelíes, tienen el derecho a la ciudadanía, tienen la ciudadanía, y como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie puede ser arbitrariamente retirada la ciudadanía, el pasaporte y la identidad. Una vez dicho esto, evidentemente, esta gente es un elemento que cierto amigo comentó que tal vez es para reflexionar. ¿Hasta qué punto en las zonas de colonias, es decir, en los territorios en disputa que no ocupados, porque esto también daría para bastante, el tema terminológico de gente que se empeña en decir, es un genocidio lo de Gaza? Guay, fantástico. ¿Por qué quieres específicamente hablar de genocidio, no de delitos de lesa humanidad o de guerra, crímenes? No, no, genocidio. Traslado forzoso de población también, podríamos decir. Podría hablarse de un montón de cosas, pero claro, en ese caso de Gaza sería traslado forzoso de población dentro del mismo territorio que en teoría hace 20 años que es propiamente de ellos. Con lo cual, refugiados dentro de... Es que imagínate que hubieran tenido que trasladar a toda la población de Lorca por el tema del terremoto y que estuvieran viviendo en Cartagena. ¿Serían refugiados? ¿O serían desplazados internos dentro del mismo país? Tipo lo que pasó en la Guerra Civil Siria, claro. Claro, ahí el tema terminológico es un elemento a tener en cuenta. Lo mismo que esto del tema de territorios ocupados o en disputa, en el que ocupados lo fueron por Jordania, por Egipto. Jordania se desligó de la reclamación internacional en el 94 con la idea de que hubiera un Estado palestino, cosa que los propios palestinos se han dedicado sistemáticamente a rechazar. El tema de Egipto que lo desligó en el año 79 con el acuerdo de Camp David del 79, a la hora de también con la perspectiva en estos territorios en disputa, por lo menos sería el término que yo utilizaría, las viviendas son bastante más baratas que en el Estado de Israel. Por eso tal vez mucha gente se quiere aferrar a sus casas en estos territorios en disputa y la creación de estas colonias porque les es más barato que vivir en los lugares propios del Estado de Israel. Con lo cual también el tema económico, en una situación en que después de los años 80 se volvieron para algunos según medio neoliberales, a pesar de que luego otro te viene y te dice, no, no, las disposiciones del Likud de Netanyahu serían pues como ciudadanos en España, serían un poco... O casi socialdemócratas, sí, lo he llegado. Socialdemócratas, y dices, pues no sé en qué mundo estoy viviendo aquí para tratar de explicar. Muy socialdemócrata me parece.
No, y no solo, y lo que decías antes de la ciudadanía, etcétera, también había que decir una cosa. El señor Ben-Gvir no es israelí, puro, como quería clasificarse. Es de hijo de refugiados kurdos y Zazai. Entonces, si ya empezamos con esa especie de taxonomía genética, él podría ser primordialmente el primer deportado, como pasa también con el señor Stephen Miller en Estados Unidos, ¿no? Sangre anglosajona. Mire usted, su familia procede de. Su bisabuelo procedía de la Rusia zarista, judío, víctima de los pogromos. ¿Ahora qué hacemos con usted? ¿Devolvemos para Bilobidzhan? ¿Para Kiev? O sea, esas tonterías que al final hacen que un país, por culpa de unas decisiones completamente arbitrarias y erróneas de un gobierno, sea vilipendiado en su totalidad. Sí, porque por más que haya una perspectiva interesante para Israel, este debe de mirar más allá. No solamente para ganar guerras, sino tener una estabilidad como la logró con Egipto, como la logró con Jordania, como la logró con los acuerdos de Abraham. El día 7 de octubre, de no haber pasado lo que pasó, se habría firmado un acuerdo con Arabia Saudí. Con Arabia Saudí. Eso creo que ya a estas alturas está más que claro, de que se estaban haciendo los prolegómenos y que se iba a haber anunciado justamente ese día. Por esa razón hubo incluso esa descoordinación con Hezbollah, en el que al día siguiente salieron y dijeron, claro que sí, muchachos, os apoyamos, ¿eh? Muy bien, pero no estamos aquí disponibles para Lanzaron alguna cosa, sí, pero se vio que los de Y Hamas... recordemos otra cosa también. Sí, los de Hamas tenían esa La fecha, precipitación, querían empezar ya. Israel y lo la que fecha, recordemos tendría que también hacer es que eso, tendría que mirar, vale, lo que quiero es una estabilidad, unas relaciones internacionales más o menos garantizadas con Líbano, con Siria, con Jordania se da por hecho, más o menos, mientras siga estando estable y para eso también debería aportar más allá del tema del agua, que Israel en el tema hídrico podría solucionar también respecto de lo que está pasando ahora en el Golfo, con esa amenaza de Irán de bombardear las desalinizadoras. Puede hacer muchas cosas, pero para eso necesita un entorno estable, un entorno en el que la política, las relaciones internacionales sean más importantes que el aspecto militar. totalmente, y no solo eso, lo que comentábamos antes también de todo lo relativo al 7 de octubre, ¿no? Se escogió la fecha no por un tema baladí. El 6, si se hubiese firmado el 7 de octubre o aproximadamente una semana después, la paz, el reconocimiento con Arabia Saudí, hubiese sido un golpe de una bofetada quizá en la moral de algunos grupos, pues porque conocemos lo que fue la guerra Yom Kippur también llamada guerra del Ramadán, porque por una vez coincidieron la mayor festividad islámica y la mayor festividad hebrea, y que fue una victoria militar israelí, victoria moral árabe, ¿no? Entonces, claro, que de repente otro país árabe, el no más grande, pero sí el más importante en cuanto a credo por contener la Kaaba, la Meca, etcétera, firmase la paz con el pequeño Satán, porque Gran Satán sigue siendo Estados Unidos para Irán, pues sería un golpe muy puñetero para lo que sería, bueno, toda la especie de media luna chica y por la zona. Media luna chica que se ha visto un año y medio después que ha desaparecido. Ahí tenemos los casos de la guerra civil en Siria, cuando al-Shara, de aquella Yulani, tanto desde Alepo como desde Idlib, que indicaste muy correctamente, Juan Carlos, a Damasco, y seguidamente, pues lo que es el efecto de descabezamiento de los principales líderes de las tres Hs, ¿no? Hamas, Hezbollah, pero no, curiosamente, de los hutíes. Se dice que el mayor activo de Irán en la región, y no me extraña, es Abdelmalek el-Houthi, el líder del movimiento Ansar-Allah, Houthi, que ha conseguido sobrevivir a lo que son los ataques israelíes o intentos de asesinato. Quizá porque ha sido el primero que dijo, si me sacan de aquí será con las piernas por delante. Sí, lo cual es curioso porque creo que lo vimos casi en directo, el tema del ataque de los saudíes, la zona ocupada por los proxies de Emiratos Árabes en Yemen, acerca de ese movimiento que habría sido inteligente a la hora de intentar quitar definitivamente a los saudíes en esa relación especial que tienen los emiratíes con Israel, en esa idea de controlar la entrada y salida en el Golfo de Bab el-Mandeb, lo cual habría sido interesante porque habrían llegado a un acuerdo, tanto Emiratos Árabes como Israel, con Somalilandia, a la hora de tener una base en un lado y en el otro, pero los saudíes fueron muy cucos
Y como dijimos en aquel programa en Belum Martís, bueno, pues los saudíes, a despecho de que Irán estaba muy debilitado, ya podían meterse en la lucha intestina dentro del sunismo entre los saudíes y los emiratíes. Evidentemente eso no significa que quitaran del medio a los hutíes, que estarían ahí en su franja, para jorobar, pero claro, en una mirada de larga duración, como también hemos visto en algún otro programa, la situación del cambio climático hará que el paso del Gran Norte haga que haya barcos que ya no pasen por ahí, sino que pasen Exactamente. por el Ártico, lo cual resultará bastante curioso, pero como todavía no estamos en esas, no estamos en ese escenario y todavía hay barcos que tienen que seguir pasando de Europa a Asia a través de, ya sea respecto de China, en la península de Malaca, cosa que es un cuello botella que luego con Andamán y Nicobar puede cerrarlo la India, como también por aquí, por esta zona, Mar Rojo, pero hay un problema. Hay un problema mm, que refleja el tema de Al-Sisi. En teoría, el más interesado en la apertura del estrecho de Bab el-Mandeb debería de ser Egipto, porque Egipto. está íntimamente conectado con una parte fundamental de la economía egipcia, como es el paso a través del canal de Suez. Menos barcos por el canal de Suez, Menos ingresos. más crisis para Egipto. Ujú. Y de momento no se ha visto una posición enérgica en la que curiosamente sí se le vio respecto de Libia. Cierto es el país que está al lado, pero cuando los turcos, a través de la flota y de los Bayraktar, generaron una especie de protección aérea sobrevenida, porque tampoco tenían dispositivos antiaéreos en esa guerra civil, cuando se puso intensa en el caso de Libia, y tuvieron que proteger porque si no perdían sus ahijados, los egipcios se movilizaron a hacer como si fuera una guerra, de decir, oye Turquía, si hacemos una guerra, igual no va a ser con proxies, sino vamos a hacerlo duramente, y movilizó el ejército de una manera bastante arrecha, cosa Sí, que sí, millones. por el tema del Bab Mandev y respecto del canal de Suez, pues yo no le he visto al Sisi, igual es cosa mía. No solo lo del canal de Suez y lo que puede ser también Hormuz, etcétera, eh, aunque lleguen menos barcos a esa zona, pero los bangladesíes suelen pasar pues, por ese nudo antes de llegar al propio canal de Suez, pero has indicado muy bien lo de Bab el-Mandeb. Has indicado también bueno, que está como desaparecido, pero es que no solo con el tema de esa región, con Libia sí, pero ¿y el problema en el Mar Rojo con el propio Yemen? ¿Y el problema transfronterizo con Israel, con el paso de Rafah? Y sobre todo también, y el problema en Sudán, con su guerra civil, y en y la propia Etiopía, no solo con el problema de Tigray, sino con la presa del Renacimiento, se llamaba, disculpa, no recuerdo Sí, bien el la nombre. empresa del Gran Amanecer etíope. Exactamente. Pues, y ahí que este silencio del Sisi y no aparecer en televisión, ¿habrá habido movimiento de sables en Palacio, etcétera? Supuestamente el Sisi este año estaría llamado a elecciones de nuevo. Que bueno, que se va a perpetuar en el poder, lo sabemos perfectamente. Pero ¿es posible una primavera árabe de nuevo en Egipto o un movimiento Girak como pasó en Argelia para derrocar a un militar dictador que ha ocurrido un esquema similar al de Pinochet, medidas neoliberales que permitieron sacar adelante el país a raíz de un golpe palaciego que no fue tan sangriento como en Chile, pero que tuvo sus víctimas, porque Morsi muere en la cárcel de una forma horrible, etcétera, a pesar de que tuviese mis desavenencias con ese buen señor por su filiación político-religiosa, pero fue un golpe de Estado. Entonces, ahora, a partir de la mega inflación que hay en Egipto, a raíz también de la crisis de refugiados que llegan y que no quieren meter desde Israel, de Palestina, perdón, porque critican muchísimo a otros países por no acoger refugiados, pero ellos tienen el paso de Rafa perfectamente para que pasen refugiados y también mercancías. ¿Por qué lo cierran? Es cierto Y porque que asimismo entonces ha desaparecido el Sisi. sí, es cierto que cuando se habla de el cerco sobre Gaza, se suelen olvidar de Egipto, completamente. Como si no hubiera frontera en el paso de Rafah, en la zona de el corredor Filadelfia. Cierto es que el corredor Filadelfia, después de un tiempo, fue controlado por Israel, en parte porque no se fiaba, porque todo el paso de contrabando fue a través del soborno de funcionarios egipcios en el Sinaí. Y y Eso los túneles que había lo en el sabe todo paso el de Rafa, mundo, ¿eh? exactamente. Porque si esos túneles parten del Sinaí, que es zona egipcia, es porque alguien ha estado untado para que usted no vea lo que está viendo, porque
que usted está ciego y estos dineros le ayudan a usted a estar ciego. Cierto es que ¿Cuántos kilómetros eran? 140 kilómetros de túneles aproximadamente. sí, bastante. Sí, dentro de Gaza hay túneles para dar y tomar, vamos, para aburrir, más que en el subterráneo de Nueva York, más que en todas las líneas de Nueva York podrían caber perfectamente debajo de Gaza. Lo cual es una barbaridad, una auténtica barbaridad el dinero que ha costado en ayuda humanitaria, de cooperación al desarrollo, que se ha desviado en hacer este tipo de cuestiones, pero digamos que por el lado egipcio es una reflexión interesante, porque se hicieron varios planes, uno en el Alto Egipto y otro en el Bajo Egipto, a la hora de canalizaciones para hacer una zona de generación hortofrutícola. Una de ellas ya se hizo en la etapa del Imperio Antiguo, eh, pero para eso se necesita agua dulce. Las crecidas del Nilo están hasta cierto punto controladas por el tema de la presa de Asuán, pero si tienes aguas arriba, el tema de la presa del Renacimiento etíope, pues también tienes una problemática. Y también está el tema del dinero a la hora de gestionarlo. E intentaron hacer una especie de ciudad de vacaciones con dinero, no sé si era emiratí, en la zona de Alejandría tirando hacia Libia, ahí estaría, en la zona costera. No sé hasta qué punto esto se ha hecho, porque si recordamos, por ejemplo, el caso de Neom, en teoría iba a ser una línea enorme, luego dijeron, bueno, vamos a hacer 120 kilómetros como muestra, y esto no sé hasta qué punto está ni siquiera hecho. Sí, la excavación del lugar sí, Y ahí quedó. pero claro, el tema del dinero. Ahora, hace no mucho salió la noticia de que habían, entre hacer determinadas infraestructuras o gastarse el dinero en la guerra contra Irán, Arabia Saudí había decidido este dinero para la guerra contra Irán. Con lo cual ahí ya te puedes encontrar con que ciertos proyectos de ingeniería que estarían presupuestados, incluyendo también los de Egipto, pues igual van a sufrir enormes retrasos. Y ahí tenemos el caso de la capital. Y no solo eso, incluido del Estado español, creo que lo sabes también, de la línea del AVE a la Meca, Talgos, etcétera. Sí, sí, eso tendrá afectación global. Hidalgo ahora es vasca, con lo cual también tendremos ahí esta cuestión. La ciudad nueva, con esa ceremonia que, bueno, como diría Noemí y David de la Caja de Trovadores, fue tal vez más emocional el traslado de los faraones en armones de caballería a la hora de transitarlo del antiguo museo al nuevo, más allá de la ceremonia de inauguración del gran nuevo museo, que seguro que ha costado algún dinero, y el hecho de que la ciudad nueva de Nuevo Cairo, seguro que costará bastante todavía la finalización, a la hora de que Egipto sigue siendo un país que está en torno al Nilo, el tema de los insumos alimenticios, el tema del agua, son muchos elementos que estarían ahí encima de la mesa. La falta de proyección geopolítica, eso también puede dar falta de prestigio, a la hora de generar unos insumos políticos que pudieran tambalear la situación de Al-Sisi, a la hora de un cabreo de la gente. Esto pudiera permear en instituciones, también pudiera afectar al ejército. Bueno, pues al ser un régimen de estos herméticos, pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no incluirlo en el combo? Es cierto. Podría darse así. Y no solo eso, sino también que, bueno, Egipto aparte es que es un régimen híbrido. Es cierto que, bueno, salvando las distancias, Egipto se parece muchísimo a lo que es otro régimen dictatorial como es Irán. Me explico. Aquí no hay una teocracia, a pesar de que el Estado se ha fundamentalizado. No es tampoco la Argelia de los años 90, ni mucho menos, pero corre riesgo de guerra civil, desde luego, intestina. Eso es seguro, por la insurgencia de Sinaí. Pero tenemos que ver también de lo que es creo que lo habías comentado, que era la IRGC controla el 17% de la economía iraní. En torno al 40. 40, perdón, más. Pues Sí, entonces el sí. 17 es el 17-20 es el ejército o las fuerzas armadas egipcias. No quita ello que es una cantidad enorme, habida cuenta de que supera por 10 millones de habitantes a Irán. O sea, son potencias regionales, eso desde luego.
¿hasta qué punto se puede desestabilizar todo ahora por la economía? Yo he dicho una cosa con respecto a Irán que es, para mí, creo que lo hablamos también con Paco, ahora mismo quienes tienen la llave de poder, más aún desde que se eliminó a Larijani, que no era moderado, pero era un pragmático, es la IRGC. Sobre todo con el actual líder, que es una de las personas que anda detrás, bueno, de ella es la Interpol, como es Ahmad Bahidi, por el tema de la AMIA, etcétera, ¿no? Que ya habíamos hablado de ello. ¿Hasta qué punto puede llegar este cambio a lo que es el desarrollo regional que has comentado? ¿Hasta qué punto puede el efecto derrame que hemos dicho anteriormente sobre el Líbano? Y Egipto es un país del que no se habla nada, pero quizá porque ahora mismo se ha eritreizado. Me explico. A Eritrea se le considera la Corea del Norte del continente africano por el hermetismo de su líder, Isaias Afewerki. Ante una posible crisis económica, que ya es un hecho, a raíz del precio de los hidrocarburos, de todo lo que el lenguaje fluvial, vamos a llamarlo, de lo que tiene que pasar por tanto por Hormuz hasta llegar por Said, hasta, pasando por Suez, el silencio de lo que está haciendo el Sisi, realmente, quitando que siga habiendo internet, ¿no será un apagón informativo? Eso es lo que planteo. Sí, lo mismo que tampoco se sabe del tema de Eritrea, porque como la zona fronteriza entre Etiopía y Eritrea, que es un país que tiene apenas un tercio de siglo, Eritrea, al estar los tigraínos ahí en medio, Y ahora eh, exactamente. ¿hasta qué punto ha habido, no sé cómo decirlo, ¿alguien puede garantizar que al menos no ha habido algún soldado que ha puesto un pie de Eritrea en la zona del Tigray? Es decir, dentro del territorio soberano de Etiopía. ¿Y esto no sería una invasión formal de un país que podría escalar a otra cosa? Porque los dirigentes etíopes han declarado que Eritrea lo que quería era la invasión de Etiopía, que se habían atraído a su bando al tema de los tigraínos, que evidentemente están cabreados, porque como sabes perfectamente, los tigraínos en un momento dado fueron los dirigentes, la casta dirigente en la época aquella en la que había un régimen marxista-leninista, que claro, primero fue de un signo, luego hubo un golpe interno, fue de otro signo, ahí fundamentalmente estuvieron los cubanos, y con la pérdida de poder, perdieron el poder en el ámbito clánico también. Ahí tendríamos la etnia de los Oromo, que tendrían en teoría un primer ministro, a pesar de que luego lo repudiaron y dijeron este no son los nuestros. Con lo cual, la situación también, porque claro, la situación en Congo ya lo sabemos perfectamente, el M23, Kivu, todo esto está abierto, a pesar de que no se comente. Se comentó con cierto ex candidato rumano que tenía relaciones con estos mercenarios que se fueron a hacer cosas ahí a Kivu, al Congo. La de Sudán más o menos se conoce. Cierto es que no se conoce, por ejemplo, el hecho de que Jartum está evacuada y la capital del ejército oficial es Port Sudán, que está en la costa. Pero la situación en Etiopía es todo una incógnita, porque también, claro, al ser Etiopía un país tan diferente demográfico de los países del entorno, que no tiene ninguna relación, ninguna de las etnias con, bueno, sí, el tema de los somalíes sí, porque el tema del Ogadén, pero más allá de esto, el resto de las 12 etnias no tienen ninguna relación, parecen como si fueran extraterrestres implantados ahí. Lo cual seguramente en las fechas en las que estamos, de Semana Santa, pues podrían decir, ¿veis? La historia de la reina de Saba, de Salomón y de todo esto, ¿veis? Bajaron desde Israel. Bueno, pues bueno, eso daría para mucha elucubración, pero la realidad es que están ahí, nadie va a ir a ayudarles y están en una situación de conflictividad, una más, de la región, en la que, por supuesto, está influyendo con proxies y a veces sin proxies, a veces directamente Emiratos Árabes, Turquía, Irán incluso, sí, Irán. sí. Irán, por ejemplo, Nigeria. Pero en este caso también hemos de recordar una cosa a raíz del Cali que hemos hablado de Líbano. Se cumplen 20 años de lo que es vamos, la guerra de 33 días, ¿no? Por el secuestro de 3 soldados israelíes, etcétera, los túneles de Gaza, tras la desconexión de Gaza y la victoria de Hamas, las elecciones parlamentarias de 19 de Palestina. enero de 2006. Exactamente, pero también tenemos que hablar de que a raíz de lo que dice de África, también es la invasión, que se considera invasión etíope de Somalia, cuando fue una misión de la Unión Africana, si no me equivoco. Sí, Claro, sí, sí. todo eso hizo de 2006 un año sumamente convulso.
como el propio título que dice muchas veces del libro de Paco, ¿no? Pero ahora es que 20 años después, hace 10, volviendo a una década atrás, hace 15, hace 3 lustros tuvimos la primavera árabe. Hace 10 tuvimos lo que fue la ofensiva de Estado Islámico. En 2021, la retirada de Afganistán de Estados Unidos. Parece como una especie de numerología que cada quinquenio tiene que traer un conflicto convulso. Y estamos ahora viviendo un conflicto regional, como es el de Irán, que tiene su spillover básicamente en sus proxies, que no son, no me refiero a países, sino a organizaciones implantadas en esos países que se han convertido en un estado como en todo el estado, como es el Hezbollah libanés. Tenemos el problema en Irak, con las fuerzas paramilitares relativas de las fuerzas de movilización popular. Tenemos el caso de Yemen, pero también podría pasar perfectamente en los países que hemos citado, el Cuerno de África, que la gente mira, Irán no llegó ni Hezbollah no llegó a África. Miren ustedes, yo tuve un compañero, un conocido, al que le mando un abrazo enorme, José Javier Zurbano, que fue cooperante en San Luis de Senegal, creo que era, y me decía que los principales comerciantes eran libaneses procedentes de Hezbollah. Entonces la implantación es más potente de lo que parece. O el hecho de que... Y ya no digo nada. Sí, o el hecho de que en Mozambique tuvieron, no Irán directamente, pero hubo un grupo terrorista que controló una ciudad durante bastante tiempo. Sí, Daesh. Así que Efectivamente. ciertamente estas cosas son relevantes, muy importantes, porque, por ejemplo, Irán, que en teoría debería de controlar las relaciones con los grupos chiitas, pero no tuvo ningún problema con tratar con Hamas, que en teoría son suníes. Sunitas y árabes. Sí, sí, sí. Sí, por montar la barrera, pues cualquier agujero es bueno para... O los hucíes, que son quintimanos y árabes, o la República Árabe de Siria, que era laica, en teoría, bajo el régimen bacista, pero bueno, estaba ahí con los septimanos alawitas o nusairíes, que en un libro que leí sobre Assad, ellos mismos decían, los nusairis, quiero decir, algo así como, los iraníes no son como nosotros, son compañeros de relato, pero porque pagan, si no, que se vayan. Y lo decía un alto cargo de aquella época de Assad. Eso sí, de esta situación hay un elemento que me corroe saber una respuesta a la hora de ver cómo en Irán, debido al punto al que han llegado Israel y Estados Unidos, en el que por supuesto no sabemos nada, y Pete Hegseth se pone a decir, es que es mejor que no contemos nada porque pues, casi, pues así les sorprendemos. Les sorprendéis a los amigos, a los enemigos, a todo el mundo, ¿vale? Así. Lo cual resulta curioso porque es bastante, entre comillas, el estereotipo español, aquel de dejadme solo, o casi quijotesco, de yo combato yo solo, no necesito a nadie. Bueno, pues ya todo el mundo sabe lo que a veces este sistema debe de llegar a malas cosas. Además, es absoluto como pasó en Irak, Sí, efectivamente. dejadme solo. Bueno, pues no. ¿Hasta qué punto el haber llevado a una situación a Irán en el que parece que es una guerra existencial, percibida por algunos, sobre todo los ultras del régimen, que les hayan llevado a descubrirse esos planes imperiales que pudieran tener también a través de los proxies, lo que intentaron, por ejemplo, en Bahrein, en la revuelta hace 10 años, precisamente, de que una minoría sí, desempoderada sí, a pesar de que tuvieran también tema económico, es decir, que vivían desahogados, ¿eh? El problema lo tenían los de la kafala, esos eran los que estaban jodidos y no eran los chiíes. Con lo cual aquí la gente a veces incluso se puede quejar de vicio en el que, vale, vives bien económicamente, no tienes poder político, pero vives bien, en vez de toda esa gente que son unos eh, ¿cómo lo diría Franz Fanon? Los desheredados de la tierra, La ¿no? tierra. Serían la gleba. Desarrapados de la tierra, sí, sí. Pues los Un que régimen de desarrapados, sí, sí. los que tendrían que coger el mini manual, aquel de Marighella, ¿no? Que escribió para la insurrección y todo esto. Bueno, pues ¿hasta qué punto ese nivel de situación es o creamos ahora el imperio persa en forma iraní, en forma chií, en forma absolutista, o es un tortazo? Es decir, que este sería el momento de tratar de conseguir imponer a Irán
a la guerra contra Israel, contra Estados Unidos, o que sería el tortazo de la completa disolución y que en eso estaría Irán metida. Hay una cosa importante, que es que a diferencia que otros grupos, bueno, Irán es un estado terrorista, no podemos demostrarlo fehacientemente, pero sabemos que utiliza el terrorismo Estado. Eso seguro. Lo que no ha hecho es como otros grupúsculos terroristas, como es el factor de declarar la yihad. Nadie va a ver una, a menos que haya tropas sobre el terreno, que eso por parte de, quiero decir, de Israel o de Estados Unidos, no hay un llamamiento a la yihad. No hay en principio una iraquización. El error sería si estas dos últimas naciones que he comentado le diese por ello. Ahora bien, Sí. Cosa que están utilizando. en principio, y creo que convendremos que a Estados Unidos no le podemos creer. Por lo menos ni a No, Pete exactamente, es Hegseth, lo ni a que J.D. Vance, ni a Trump. Pero a Israel sí. A Israel que ha dicho, esto de poner botas sobre el terreno, mira muchacho, me viene muy mal esto de enviar a gente a Irán. Con lo cual creo que podemos creerles cuando dicen, en Irán creo que ahí no. igual un Estados Unidos es otra cosa, igual comando porque sí, gente del Mossad, o pero utilizar los a soldados de utilizar, aunque Chazal han dicho no, que no a los no. kurdos. Sí, sí, aunque han dicho los kurdos que no quieren entrar ahí en esa problemática, porque se han visto traicionados no tanto por Israel, sino por el tema de Estados Unidos. Recordemos que lo que fue 2019, recordemos lo que fue antes en 2014, un largo etcétera de traiciones Sí, de hace un los cuarto de hora, como quien justamente. dice, les han traicionado. Sí, 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 sí. Eso sí que es uno desarrapados de la tierra por culpa de lo que ha hecho Estados Unidos, completamente. Entonces, claro, los propios, no tanto iraquíes que se llevan mal con sus primos peshmerga iraníes, sobre todo por la bicefalia Barzani Talabani en Irak, que lleva manteniendo una especie de cleptocracia muchísimo tiempo, sino de los hermanos sirios, que son un proyecto que ve más comunitario los kurdos iraníes, los de Rojava, etcétera, que han dicho, no, los estadounidenses ya pueden dar armas que luego, a la hora de la verdad, os dejan tiros por el terreno. Y de hecho, pues varias dimisiones que ha habido en Tropel desde 2019, en la primera administración Trump, incluso la de Biden y posteriormente la de Trump 2, ha sido por el hecho de haber dejado de lado a los kurdos como punta de lanza, pero que luego no se les daba sus cuotas de gobernabilidad, ni siquiera se les daba dentro de una posible carta magna que está redactando ahora en Siria, me tengo que ir a Siria, perdón, la posibilidad de tener una autonomía. Entonces, claro, lo que se buscó fue lo que dijo Odian, esa especie, y también Paco, lo de esa especie de desarme, lo que llevaba detrás implícito era la eliminación sistemática de la problemática de Rojava en Siria. En Irán puede pasar lo mismo. ¿Los baluches van a pelear contra el régimen a favor de estadounidenses? Tampoco tienen mucha amistad con los estadounidenses. Básicamente porque en esa especie de miniguerra que hubo entre Irán y Pakistán de hace un año, los estadounidenses tomaron parte por Pakistán, no por Irán. O por los Sí, kurdos por los baluches iraníes. sí, efectivamente podemos tener ese derrame hacia un lado y otro de la frontera entre Irán y Pakistán, de los baluches, y que los baluches en Pakistán, como evidentemente bien sabes, han sido la última vez del Estado. Han sido los más tirados, los más... Vilipendiados, maltratados, Sí, sí, sí. que cuando llegaron los chinos y pusieron un puerto estilo Sugar Daddy y pensaron, bueno, por lo menos los chinos igual nos dan trabajo. No. El salario mínimo y venga, el bocata te lo comes de fuera porque yo no quiero verte. Y al día siguiente, bombas por parte del Ejército de Liberación Baluche. Lo cual es lógico. Es terrible, pero es lógico. Están peleando porque no se convierta su región en una zona de industria extractiva o un hub, ni más ni menos, como tú dices de lo del Sugar Daddy de China. Muy buena comparación. Y no solo eso. La que fue casi una balcanización, que aún así sigue estando presente en Irak, como está pasando en Siria, en el sentido de esas cuotas de poder creadas a raíz del Pacto Nacional Libanés, porque son lo mismo, en el Líbano, presidente cristiano maronita, en Irak es kurdo, en Siria musulmán sunita, el jefe de gobierno musulmán sunita en el Líbano, en Irak chiita, en Siria, a ver, portavoz del Parlamento musulmán chiita en Siria, en Irak sunita, y en el resto de países, a ver, en Siria, a ver. Se busca eso en Irán también cuando encima, ahora ya creo que hay muchos menos, porque me comentó Paco, pero que era, tras Israel, la nación con mayor número de hebreos. Sí, ¿Se busca eso? Queremos ver una Bosnia en versión corregida y aumentada. sí, hay quien habla de balcanización de Irán, lo cual por potencialidad lo tiene, a pesar de que habría un núcleo persa que estaría ahí,
mucho más grande de lo que es el caso de Serbia, por ejemplo, en el ámbito de los Balcanes. Pero la cuestión aquí sería, ¿hasta qué punto existe un incentivo, más allá de una mirada que ya la vimos como fracasada en el caso de Siria, en donde la gente, algunos, no digo la gente en general, algunos interesados, querían ver la situación dicotómica de, vale, yo establezco cuáles son los míos y digo que el resto están conchavados en un solo ente que está enfrentado a los míos. Y eso era mentira, porque había bastantes grupos que estaban enfrentados los unos con los otros. Entre Aquí, sí, una organización, sí, sí, más que sí, hasta organización, aquí, podría ser una. en el ámbito de Irán, ¿hasta qué punto hay incentivo para la paz? ¿Hasta qué punto existe una capacidad con el que esté a la hora de negociar algo? Sobre todo teniendo en cuenta que más allá del tema de Israel y de Estados Unidos, los países del Golfo, muy diciendo sus cosas, pero en versiones que tampoco son una unidad, no es lo mismo Oman, que Bahrein, que Emiratos, que Qatar, dicen cosas distintas, ni tampoco Arabia Saudí, pero algunos de estos le dicen a Estados Unidos, apreteu, apreteu, tú aprieta, dales duro. El problema es, ¿y si les cortan las desalinizadoras y esa zona se vuelve inhabitable y tienen que salir en tromba en dirección hacia algún lado, en zonas refugiados y todo esto? Porque podría ser un extremo en el que... Turquía, Pakistán, Afganistán Porque, incluso. porque si no hay desalinizadoras, eso afecta no solamente al tema humano, sino también a la industria Agrícola petrolera. Porque y si no hay agrícola, sí. agua, no se puede extraer el petróleo. Y si no hay personas, no hay industria petrolera y tampoco hay ciudades. Y por tanto, eso puede ser grave. Y evidentemente, este choque entre ambas plataformas de la zona, en la zona suní y la zona chií, la zona de los países de las monarquías del Golfo y los iraníes, pues evidentemente se tienen ganas y no sé hasta qué punto se habría cruzado el Rubicón de decir, ya la convivencia es imposible. De ya Es una han hecho combinación. un ataque suficiente para decir, o ganan unos o ganan los otros. Primero, fundamental, estamos hablando de que es el intento de cierre de una guerra que ya se nutrió en los 80, del año 80-88, la guerra Irán-Irak, ¿no? Que viene a ser muy parecida, salvando las distancias y que ahí hubo 1 millón de muertos por cada parte. Aquí va para largo, pero esperemos que no llegue a ese nivel de víctimas, aunque no quiero pronunciarme en algún sentido porque sería obsceno, primero fundamental, ¿no? Estar jugando con las vidas humanas. Segundo, es que desde el término económico ya no es el techo de Hormuz. Si al final hay un Irán, no digo ojalá democrático, pero que hubiese un régimen transitorio o incluso teniendo que negociar con lo que quede del actual régimen, si se levantan las sanciones en base a que ya no existe un programa nuclear, parece, ¿no? Pues están hablando de un mercado para reconstruirse y de 90 millones de habitantes. Un pastel muy goloso de consumidores. Segundo, la necesidad del petróleo iraní para presionar a China. De un modo u otro también. Y por último, sobre todo, ya no es el tema de otra vez que vuelva a haber el RIF por la zona de inestabilidad árabe-persa, ¿no? Los persas por un lado, con su historia de 2500 años de antigüedad, los árabes más recientes, por así decirlo, los estados-nación del mundo árabe islámico establecidos a partir de fronteras un poco a espalda de Cartago desde el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Tras Sykes-Picot, etcétera. Pero sobre todo y ante todo tenemos que pensar en una cosa. La media luna chií ha desaparecido, sí. No creo que ahora mismo los actuales líderes revolucionarios estén con ganas de exportarla, idem, como hacía Khomeini, pero recordemos lo que dijo el propio Kapuscinski en el SA. El chií es ante todo un opositor implacable. Son muy orgullosos. El pegamento aquí puede ser no solo la etnia, sino también la religión. Pero la prolongación de la guerra solo hará que población incluso en contra del propio régimen no seguirá a favor del régimen, pero no querrá intervención extranjera. No la querrá. Solamente interesante, porque con las sanciones, la única posibilidad que tienen de que vender, y además con descuento bastante grande, es a China. Solamente pueden vender a China. Es el A único que China, les sí, sí. acepta. Imaginemos que se levantaran las sanciones después de que se asiente la niebla de la guerra y después de su desaparición completa. Eso pudiera significar que el petróleo de China no vendría exclusivamente de Irán. Tampoco viene de Venezuela, a pesar de que sigan habiendo los contratos, pero hay más pluralidad.
Eso significaría que Irán podría vender a cualquiera, podría tener la suficiente tranquilidad en donde igual pudieran volver a reanudarse las protestas. En la situación actual pudieran incluso con un régimen debilitado llegar a iniciar alguna transición. Es decir, que sería las sanciones y la guerra los que impedirían en este momento una evolución hacia otro escenario en el caso de Irán. Es decir, sería Totalmente. contraproducente. No solo contraproducente, sino que estaría llamado al fracaso. No queremos ya un cambio de régimen, pues intentemos hacerlo de una manera, pues como he dicho, transitoria. Los ayatolas y lo que quede, porque todavía no he visto a Mojtaba Khamenei hacer algún discurso, al final quizá lo que decía Trump de que está desfigurado y que para Darth Vader puede ser una realidad. Pero la realidad es que manda la IRGC. Pero, a ver, 2500 años de historia dan también para ser pragmáticos. Sí, Entonces, en este y sentido, si en el 79, con un ejército que era una maravilla, y no fueron capaces de controlar a la población, o no quisieron, o lo quisieron quizá. porque la RGC, la Guardia Revolucionaria, iba a poder controlar a las masas en caso de que éstas en un escenario pacífico se sublevaran y quisieran tomar el poder. ¿Por qué pensar en el escenario de estos son invencibles y van a controlar el poder, esté la situación en la que esté? ¿Alguien se esperaba que el régimen de Hosni Mubarak, con el ejército más grande de todo el mundo árabe, como es el egipcio, iba a caer? Lo que pasa luego es otra cosa, pero ¿alguien se lo esperaba? No. Es verdad que hubo el abandono por parte de la administración Obama al final, diciendo que dimitías, etcétera, pero nadie se lo esperaba. ¿Alguien se esperaba de también ayuda de por medio de Turquía, etcétera, de que tras 14, 13 años, 14 casi, de guerra continua en Siria, guerra civil, con todo lo que conllevó ello, cayese el régimen de Bashar al-Assad en 2 semanas como un régimen de naipes? No. ¿Puede caer el régimen iraní y la IRGC sobre todo? Desde luego. Otra cosa es cómo y qué puede pasar a posteriori. Sí, lo mismo que, y retornando un poco al escenario mediterráneo oriental, y esto nos lo dijo alguna vez Ocean, a pesar de que todavía no se ha concretado, o por lo menos no nos ha llegado, el tema de Chipre, Uh -huh. que en el ámbito de las aguas azules es altamente improbable que vaya a suceder algo en las islas controladas por Grecia, porque es un ámbito territorial no solamente de la Unión Europea, sino también de la OTAN. Eso es, desde luego. Pero en el norte de Chipre, donde en teoría habría una especie de home rule de la autodenominada República Turca del Norte, esa reconfiguración respecto de un direct rule, o incluso podría ejercerse una anexión formal diciendo de que ese territorio sería directamente Turquía. Lo cual supongo que cambiaría las reglas de juego, toda vez que lo mismo que sucedió, y te acordarás, entre Grecia y Egipto, entre comillas, Libia y Turquía a la hora de la eliminación de las aguas, el tema de Eso, de limitación de las aguas es la sí, realidad. el Sí, tema sí. de lo que hay abajo, de hidrocarburos, gas, etcétera, etcétera, hubo, entre comillas, un acuerdo entre Siria, la Siria de Al-Shara, con Turquía a la hora de controlar las aguas de enfrente, lo cual resulta curioso por el pequeño detalle de que Erdogan hace un júmele así curiosón, en donde las zonas que tienen más hidrocarburos y gas sería la parte Eso es. meridional, es decir, la zona hacia el sur, y que no afectarían, por supuesto, a la zona del norte. Con lo cual, el choque, sea de una u otra manera, ahí es inevitable. Totalmente. Y al final va a llevarse a cabo sobre todo porque también Siria sigue reclamando la región de Hatay, Iskenderilla para ellos. Las aguas territoriales no se han delimitado ya desde el año 25 con el establecimiento de la República de Turquía. Y no solo eso, también recordemos que la forma justamente de Turquía, de Ankara, de Erdogan, en definitiva, de cerrar el grifo, nunca mejor dicho, es utilizar la presa de Atatürk como moneda de desgaste frente no solo a Siria, también a Irak. Incluso podríamos decir el Líbano. Sí, porque después de lo que está sucediendo, que los cambios son bastante rápidos, alguien llegó a decir, si hay un cambio real en Irán, veremos rápidamente cómo Irán
se convierte en un país bastante laico, bastante amigo de Israel, en su pueblo me refiero, bastante resiliente, como lo ha sido muchas veces el pueblo de Israel, y que Turquía sería, entre comillas, el nuevo Irán. Por proyección económica. La gente prefiere hacer negocios con Irán que antes que con Erdogan, que supuestamente para el año que viene no se presenta a las elecciones presidenciales. No, 2028, perdón, de aquí a 2 años. Pero cualquiera sabe. Sí, la palabra de este muchacho. Recuerdo a otro muchacho, hombre, ciertamente era amigo de Fidel. Fidel cuando se produjo el 20 de noviembre del 75 dedicó 3 días de luto nacional en Cuba a la muerte de Paquita la Culona. Hay las queimadas de este muchacho, Con de los Prager y gigantes Barnes, de Fraga, precisamente Fraga con Fidel. Em, Fraga en el 93 dijo que era la última vez que se presentaba. Lo dijo en y lo campaña. echaron en 2005. Sí, sí. Sí, presentándose a la última elección en la que perdió, en 2005. Con lo cual, alguna gente que dice, no, esta es la última vez que me presento. Sí, te No lo queremos, fiemos. sí, claro. No lo fiemos, efectivamente. Y para ir ya cerrando un poco, bueno, decir lo del efecto derrame que dije sobre el Líbano, pero sobre todo tenemos ahora un triángulo que no es ya la media luna de la resistencia. Tenemos el triángulo entre Sanaa, que es lo que controla los hutíes o hutíes. Tenemos no Beirut, sino Dahiye, que es el bastión de Hezbollah. Y la última parte con lo que es el nexo también, que se cierra no tanto en Teherán, sino en regiones como Isfahan o Homs, ¿no? Es decir, hoy Teherán puede ser atacado, desde luego, pero donde están los órganos de inteligencia sigue siendo donde se nutrió la revolución, Qom, y también la segunda ciudad del país, como es Isfahan. ¿Los hutíes tienen capacidad con misiles balísticos? También. ¿Qué puede hacer Hezbollah? Puede hacer mucho daño no solo por misiles Katyusha, como había comentado en su blog Baitler, sino también por el tema de guerra híbrida. No tanto atacando quizá a lo que son objetivos humanos, sino objetivos tanto en Arabia Saudí como es la sede de Aramco, que ya pasó en 2018, en esta guerra interminable que lleva ya 11 años civil yemení. También objetivos en el estrecho de Hormuz utilizando cañoneras. Y por último, sobre todo, atacando pues tanto a Israel como a países que se vean un poco timoratos. Por mucho que sean aliados de Hezbollah, Abdelmalek el Houthi dijo que si tenía que bombardear Beirut lo haría. Y sobre todo ha amenazado a Josep Daoun, Josep Aoun, el actual presidente de la República del Líbano. O sea, pareciera que aunque pudiera ser contraproducente o contraindicativo o contraintuitivo, más inteligente sería ir bajando el pistón, las rayas a la hora de la intervención, porque, claro, no sabemos cuál va a ser el ataque y contraataque que van a tener Irán con los países del Golfo, no sabemos cuál va a ser la intervención de Arabia Saudí, no sabemos si Donald Trump va a ordenar a Pete Hegseth que intervenga en alguna isla o poner botas sobre el terreno, cosa que sería horrible porque eso generaría unas dinámicas de bastante duración, de bueno, larga duración, lo cual nos remitiría a mensajes de hace pocos meses de líderes trumpistas maga que decían, oye, ¿os acordáis de si hubiera estado aquí Kamala Harris? Sí, Estaríamos bombardeando todo el de país, Irán. incluso meteríamos a gente en el terreno. Mira, es lo que está a punto de hacer Donald Trump. Vuestro líder, sí. Así que Trump, como mínimo, se puede decir que fue un mentiroso, compulsivo en campaña y que no debería de tener ningún crédito nadie de los MAGA, pensando en noviembre. Pero claro, el problema es, ¿llegaremos a noviembre? Sobre todo con estas dinámicas. Y en el caso del Líbano, pues ahí estaría la situación respecto de, bueno, ¿hasta qué punto es posible una solución si estamos viendo en Irán lo que estamos viendo? ¿Cómo es posible de ver una solución más o menos pacífica en el Líbano a pesar de que pueda estar más o menos desconectado ya del escenario de proxy de Irán, cuando en Irán estamos viendo que la situación no solamente no va hacia algún tipo de resolución, sino que se está hasta cierto punto agravando? La situación está un poquito imprevisible. Estancando y armando, efectivamente.
con lo que hacer pronósticos es algo que ni el oráculo de Delfos se atrevería a estas Ni una alturas. quiniela, no. Pero el problema es que estamos en este mundo y vamos a tener que lidiar con los ingredientes que están operando y las consecuencias que se van a ver derivadas de las acciones de los actores. Y evidentemente una cosa es que tratemos de hacer un análisis más o menos en frío, que podamos ser un poquito pasionales a la hora de pensar, bueno, pero esto tendría que ir en esta dirección o la otra, cosa que evidentemente no podemos influir en los actores a la hora de que tomen una decisión u otra, que al final, como hemos más o menos quedado, sería contraintuitivo el hecho de seguir la guerra, lo mismo que sería contraintuitivo el pararla, pero sería más favorecedor para una resolución más o menos estable y de cariz futuro, precisamente el parar la guerra, por más de que haya gente que quiera seguir la guerra, lo cual es curioso porque en otro tiempo estos que quieren seguir la guerra se presentaron como pacifistas. Efectivamente. Si te queda algo más por comentar acerca de... No, únicamente es que no puedo hacer un cierre más brillante que el tuyo, Juan Carlos. Primero de todo, no podemos apostar. Sería obsceno, por una parte, y las quinielas hoy día se cotizan a la alza para mal, para muy mal. Esta gente que rodea el movimiento MAGA, ya algunos están rompiendo, Tucker Carlson, ya hace tiempo, cuando el año pasado puso a parir a Ted Cruz, en medio del programa, Ted Cruz decía que no era tan listo como para saber qué había en Irán, y dijo, hombre, si vas a bombardear Irán, supongo que tendrás que saber qué hay en Irán, ¿no? O cómo es Irán. Hay un rift, pero eso no significa que Trump ahora, por ejemplo, ya no digo lo de llegar a noviembre sin un escenario de guerra global, que ojalá que no, y la inflación, todo lo que pueda llevar ya esa deriva económica, ¿no? Sino que sea capaz de anular las elecciones de mitad de mandato. Eso por una parte. Sabemos que es capaz, porque es un mentiroso compulsivo, eso como mínimo, como bien has indicado. Y segundo, la respuesta a los países árabes de la región, que entre ellos incluso no hay buenas relaciones. Qatar no olvida que por acercarse a Irán estuvo 4 años bajo bloqueo. Emiratos Árabes se ha convertido en la especie de negociador, balcanizador de otros países para romperlos. Bahrein está a la trágala pensando que puede haber una revolución dentro de su propio país. Yemen anda como anda, con 3 gobiernos, básicamente, por así decirlo. Libia igualmente, eso ya más bien para el Magreb, pero luego toda la zona está en llamas. Y no es momento de prender más el fuego con gasolina. Esa es una opinión personal, claro está. Bien, pues creo que quedó más o menos claro. Los que quieran dejar algún comentario, pregunta y todo esto, pues evidentemente se le agradecerá. Lo mismo que los likes y las suscripciones. Y pues volveremos con algún otro tema. Volveremos.